Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la página de Dr. Ovidio, neurólogo pediatra. En esta ocasión voy a hablar brevemente de cuál es la causa del trastorno de la atención con hiperactividad o TDAH, como le conocemos también. El TDAH no es como la diarrea, que puede ser producida por un virus como el rotavirus, o la neumonía, que puede producir un neumococo, una bacteria, que tienen causas muy específicas. No, en el TDAH se cree que el origen es multifactorial. Por ello, no se ha identificado una causa individual de TDAH. Pero entre las causas más importantes que pueden producir el TDAH se encuentra la causa genética. Cuando el padre o la madre tienen TDAH, se multiplica el riesgo por 8 de que su hijo tenga TDAH. El bajo peso al nacimiento o la prematurez también multiplican por 3 el riesgo de que el niño pudiera tener TDAH. También que la madre fume durante el embarazo o que la madre tome alcohol durante el embarazo, esto también predispone al niño a tener TDAH. ¿Se hereda el TDAH? Porque acabo de decir que la causa más común es la genética. Sí, la principal causa del TDAH es la genética en aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen esta condición. Para explicarlo mejor y de una manera breve que se pueda entender, si una persona tiene que tener 100 boletos en un sorteo para que le toque seguro tener TDAH, el tener genes de TDAH le daría ya 75 boletos de entrada, ¿verdad? Acabo de decir previamente que cuando uno tiene un padre o una madre que tuvieron TDAH, se eleva la posibilidad de tener TDAH. Se ha visto también en estudios que de dos gemelos idénticos, si uno tiene TDAH, es muy probable que el hermano acabe también desarrollando TDAH. Entonces, la causa más común que conocemos como probable etiología, o sea, etiología en medicina quiere decir causa, de esta condición es la causa genética. Pero acabo de mencionar también otras, ¿verdad? Pero la más común es la genética. ¿Cuáles son los genes que están asociados al desarrollo del TDAH? Bueno, el gen que más se ha visto alterado en el TDAH es uno que es de la familia del gen que produce el receptor de dopamina D4, llamado con este nombre raro, ¿verdad?, de DRD4, que se encuentra en el cromosoma 11. Este es el gen responsable de producir el receptor D4 del neurotransmisor de la dopamina. Más adelante me referiría a este grupito de neurotransmisores que también conocemos con el nombre de catecolaminas, que están implicados en la posible explicación de la sintomatología del TDAH. El receptor D4 al que me estoy refiriendo ahorita se activa al unirse a la dopamina, pero también a la noradrenalina y a la adrenalina. A estos tres elementos que estoy mencionando ahorita, dopamina, noradrenalina y adrenalina, se le conoce como las catecolaminas, con ese nombre. Otro gen que se asocia con el TDAH en los estudios genéticos es el DAT1, también un gen dopaminérgico. Aquí hay un detallito muy importante que voy a comentar. Los diversos medicamentos que se utilizan para manejar al TDAH elevan las concentraciones de dopamina y de noradrenalina en el cerebro del niño que tiene TDAH y por eso son eficaces para manejar este tipo de problema. ¿Qué son los receptores y qué son los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son mensajeros químicos
que sirven para que nuestras neuronas se comuniquen entre ellas, ¿verdad? Hay diversos tipos de neurotransmisores en el cerebro que incluso se han implicado con diversas patologías que afectan la salud mental en el ser humano. Podríamos decir, para que se entienda bien cómo funcionan estos neurotransmisores, que las neuronas serían como unas casas, ¿verdad? Y los neurotransmisores los podríamos comparar como a cartas. Si la casa del lado izquierdo se quisiera comunicar con la casa del lado derecho, entonces enviaría una carta, que en este caso yo podría decir que es un neurotransmisor. Es una comparación para que se pueda entender bien. Entonces, si la neurona A se quiere comunicar con la neurona B, le envía un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, al igual que una carta, llega como a un buzón, ¿verdad?, que se encuentra en la neurona B. Porque estoy diciendo aquí el ejemplo de la neurona A se comunica con la B, le envía un neurotransmisor y la neurona del lado B recibe ese mensaje como en un buzón. El nombre correcto de esto en medicina sería un receptor. Ahí se introduce el neurotransmisor y se lleva a cabo un mensaje que puede seguir continuándose de neurona a neurona según la red que neuronal en donde esté trabajando ese neurotransmisor. Estos neurotransmisores en ocasiones actúan como excitadores, o sea, como activadores de las neuronas. Neurotransmisores excitatorios o activadores son como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina a la que me he estado refiriendo. Y otros actúan calmando o inhibiendo a las neuronas, como por ejemplo uno que llamamos el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Y otros actúan como moduladores, regulando acciones en el cerebro, como por ejemplo la serotonina. Es decir, que en nuestro cerebro nuestras neuronas platican al igual a como lo estoy haciendo yo aquí con ustedes, mandando mensajes verbales con mensajes químicos, ¿verdad? De esa manera es como nuestras neuronas pues se comunican dentro de nuestro cerebro. ¿Qué son los receptores y qué son entonces los neurotransmisores para enfatizar mejor esto? Acabo de decir que cuando un neurotransmisor se une al receptor de la neurona B, se activa y ésta puede seguir perpetuando el mensaje si este es de tipo excitador a la neurona 3, a la neurona 4, ¿verdad? Si es de tipo inhibidor, el mensaje se detiene ahí. Finalmente, una vez que el neurotransmisor ha ejercido la acción en una neurona, entrando a su receptor, este neurotransmisor es reciclado por la neurona que lo acaba de enviar para que se pueda usar más tarde en otro mensaje o en otro impulso nervioso, ¿verdad? Las medicinas que ayudan al TDAH evitan que el neurotransmisor, en este caso la dopamina, se recicle, por lo que aumentan el nivel de este neurotransmisor que sigue activando la neurona, y así es como se piensa que actúan estos neurotransmisores. Elevan las concentraciones de estas catecolaminas que son dopamina, noradrenalina y adrenalina, para que la persona que tiene TDAH o el niño que tiene TDAH concentre adecuadamente su atención y pueda tener un autocontrol. Diversos estudios que se han hecho a través de estudios de neuroimagen del cerebro, ¿verdad?, muestran que hay problemas en los circuitos reguladores que comunican la corteza prefrontal del cerebro, que en este modelo anatómico que tengo aquí, se los voy a presentar aquí. Esta es la corteza prefrontal. Y que hay un problema de comunicación entre la corteza prefrontal y unas estructuras que se encuentran por debajo de la corteza prefrontal, que se llaman los ganglios basales, ¿verdad?
que también se conocen como algunos de estas regiones como el cuerpo estriado, así se llaman. Entonces se piensa que hay un problema en el TDAH, en los circuitos frontoestriados que están por debajo y en la profundidad del cerebro de los seres humanos. Estas dos áreas, la corteza prefrontal y los ganglios basales, se comunican mediante dopamina y noradrenalina. Estos circuitos, conocidos entonces como dopaminérgicos, porque en esos circuitos corre la dopamina, o noradrenérgicos de la corteza prefrontal del cerebro, están implicados en los procesos, fíjense ustedes, de la atención, están implicados también en la inhibición de respuestas, es decir, para tener autocontrol, y en la memoria de trabajo. Funciones que había comentado en un video previo están alteradas en los niños que tienen el TDAH. Otras funciones de la corteza prefrontal y que también están afectadas en los niños que tienen TDAH son, por ejemplo, planificar una acción, iniciar una acción, monitorear si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal, ¿verdad? Darse cuenta de y corregir los errores, ver si estamos siguiendo nuestro plan de acción, evitar distracciones ante estímulos irrelevantes, cosa que los niños con TDAH no pueden hacer. Ser capaz también de acabar la acción o las tareas que estemos haciendo, concluirlas, ¿verdad? Cosa que le cuesta mucho trabajo al niño que tiene TDAH. También poder ser flexibles si la circunstancia cambia para cambiar el plan, ¿verdad? Y como dije previamente, la importante acción del autocontrol de la conducta impulsiva, cosa que a los niños con TDAH les cuesta mucho trabajo. Entonces parece ser que los circuitos implicados en el TDAH son los circuitos frontoestriatales, ¿verdad? Que van de la corteza prefrontal, acabo de decir, a los ganglios basales, unos elementos anatómicos situados en esta parte profunda del cerebro. Debido a que se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta condición, pues es muy importante que no acepte que nadie le culpe de la condición de su hijo. Es decir, que el TDAH no se produce por desacuerdos entre los padres, ni siquiera por separación o por divorcio, ni por el nacimiento de un hermano menor, ¿verdad? Ni porque la madre o el padre se pongan a trabajar, o ni porque el padre o la madre trabajen mucho, incluso que a veces debido a su trabajo pasen mucho tiempo fuera de casa, ni por cambiarle de colegio, ni porque lo cuiden los abuelitos, ¿verdad? Y lo consientan mucho, o que usted consienta a su hijo. Evidentemente que en un niño con TDAH, las situaciones que yo acabo de comentar, pues no le favorecen y pueden agudizarle la problemática, pero no son la causa del TDAH como acabo de decir. Acabo de decir que la causa del TDAH es mayormente de naturaleza genética, con algunas otras condiciones, como dije, prematurez, bajo peso, fumar o tomar alcohol sin saber que la persona está embarazada, ¿verdad? O a veces hacerlo estando embarazada. Y también acabo de decir que se debe a una alteración en los circuitos frontoestriados, en donde se encuentran los sistemas de gestión del tiempo y del autocontrol y otras funciones que también comenté, en donde hay una disfunción en la neurotransmisión dopaminérgica que ocasiona que los niños con TDAH tengan toda esta sintomatología. De tal manera que todas estas cosas que acabo de decir en relación
a desacuerdos entre la familia, entre los papás, que los papás trabajen, nacimiento de un hermanito, pues no son causa del TDAH. Todas estas cosas suceden en las familias y a veces coinciden en el tiempo, pero no tienen relación causa-efecto con el TDAH. Así que no se culpe por el TDAH que tiene su hijo y tampoco deje que nadie lo culpe. Y lo que usted debe hacer, si sospecha que su hijo tiene TDAH, o si su pediatra, o si las maestras le dicen que tiene una sintomatología sugestiva de TDAH, busque ayuda profesional. Pero no deje que nadie lo culpe de la condición de su hijo. La condición de su hijo ha sido muy estudiada, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la neurobiología. Aquí acabo de comentar brevemente las cosas que tratan de explicar por qué se produce el trastorno de la atención con hiperactividad, y espero que esta información haya sido útil para todos ustedes. Muy buenas noches.